Bien, señores alumnos, tengan ustedes un bonito día. Hoy último día del mes de septiembre. Estamos a pocos días de culminar el semestre. Bien, hemos distribuido todo lo referente a lo que se refiere el título uno de nuestra Constitución Política que garantiza, ¿no?, la vida democrática en el contexto de carácter social, ¿no? La correcta convivencia social entre los seres humanos que habitamos dentro de nuestro territorio nacional, así también la correcta relación que tenemos con el Estado. O sea, vale decir nuestros derechos y deberes que tenemos para una correcta convivencia. Nuestra constitución política, ¿no es cierto?, que data de 1979, dice en claro, como sucede en la Carta de 1900, la persona humana y el respeto a su dignidad ocupa el primer lugar de interés de la Constitución, una corriente que sigue muchas cartas latinoamericanas luego de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. De los grandes hospitales a los tópicos o centros de salud de los lugares alejados, todos son supervisados por el gobierno, pero lamentablemente el servicio desdice a la norma porque no facilitar el acceso a esos servicios no solo por la precariedad de los mismos, sino por los mismos costos que implica la atención acorde con los tiempos actuales. Artículos referidos a la educación que deberían tener en capítulo propio, entendiendo que la educación es pilar básico e importante para la construcción de un país realmente nuevo. Aquí solo se reitera el derecho a la educación. O sea, no hay mucho, pues, por eso es que vamos a ver que como un derecho a la educación, ¿no es cierto?, dentro de este título. Y vamos a pasar a ver rápidamente el capítulo uno. Entonces, lo que se quiere es buscar la participación. Claro, ha habido participación, pero en menor cantidad, ¿no? Entonces, hay personas que no han participado a lo largo de todo el desarrollo de la asignatura. Entonces, ahora vamos a buscar la participación al 100%, comentando, precisando y analizando y comentando a uno de los artículos, ¿no? Entonces, agarramos la constitución política que tengo acá en mano, todos deben tener la constitución política, que está, ¿cierto? Ahí tienen la constitución política, ¿no es cierto? Dice bien claro, es una constitución comentada, sumillada, concordada, promulgada el 29 de diciembre de 1990. ¿No? Esa es la constitución que tenemos en mano. Bien, vamos a dar inicio. Cada uno va a hacer uso de 5 minutos. Vamos a solamente exponer hasta el número uh, 17 nada más, ¿ya? El resto al próximo miércoles, ¿ya? Entonces, iniciamos con Apasa Ayamamani Frank Dennis, primer capítulo que dice defensa de la persona humana. A ver, adelante, mi amigo Frank Dennis. Bien, eh, profesor, buenos días. Compañeros, muy buenos días con todos. ¿Se me escucha? Sí, correcto. Perfecto, perfecto. Muy bien. Ya, bien, compañeros, de todos ustedes bien. Vamos a dar a conocer, ¿no?, acerca de lo que es la Constitución Política del Perú, de la actual, ¿no?, la que está vigente del 93, la cual fue promulgado el 29 de diciembre, ¿no?, de 1993.
y fue puesto en vigencia desde el 4 de enero de 1994. Bien, para hablar acerca de los artículos, primero tenemos el conocimiento, eh, más o menos, qué es la Constitución Política del Perú. En breve, un pequeño resumen voy a dar acerca de qué es la Constitución Política del Perú, ¿no? Ya, como bien sabemos, la Constitución Política del Perú es también conocida como la Carta Magna. Es la ley fundamental sobre la cual rige los derechos de la justicia y las normas del país. Asimismo, determina la estructura de la organización del Estado. O sea, nos quiere decir que la Constitución Política es la base fundamental de la organización de un Estado y de las normas y derechos que rigen en un Estado. También voy a dar algunas características de qué es la constitución política, ¿no? Ya, nos dice que esta es la base del ordenamiento jurídico nacional de sus principios jurídicos, políticos y sociales. Ya, como bien sabemos, es la ley fundamental sobre la que se rige cada uno de nuestros derechos. ¿Y por qué se ha originado? Nos preguntaremos, ¿no? ¿Por qué se originó o por qué tenemos leyes? Como bien sabemos, en la historia han ocurrido muchísimos acontecimientos, ¿no? Como podemos saber, la Primera Guerra Mundial, el esclavismo, o muchas cosas que nos han llevado a cambios y revoluciones que se originó acerca hasta desde la Revolución Francesa, ¿no? En lo cual se habló de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, eso también fue base para que en nuestro país se dé lo que es la constitución política. Tenemos su estructura, ¿no? De la Constitución, que consta de 206 artículos, 26 capítulos y 16 disposiciones finales y transitorias ordenados en 6 capítulos, así como un preámbulo y una declaración. Esa es la estructura de la Constitución Política del Perú. Bien, a lo que yo me voy a centrar acerca del tema que voy a conversar es del título 1, de la persona y la sociedad, del capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Bien, ahí tenemos lo que es el capítulo 1, derechos fundamentales de la persona. Bien, prácticamente yo hablaré acerca de lo que es el artículo 1. El artículo 1, ya bien, dice que en la Constitución Política nos dice la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. ¿Qué significa? ¿Qué nos quiere decir esto? O sea, una de las tendencias modernas del derecho constitucional se rige sin duda a dar una relevancia a la persona humana, a la que la Constitución le concede el primer lugar de atención, porque con ese respeto a su dignidad se cumple el fin supremo de la sociedad y el Estado. O sea, ¿qué significa esto, compañeros? Que mediante este artículo, nosotros las personas somos defendidos, ¿no? O sea, tenemos derechos, tenemos deberes y tenemos también el respeto y la dignidad. Y eso nos rige el fin supremo de la sociedad. O sea, la constitución política del Perú es netamente obligatorio, que rige a nivel nacional y es obligatorio que emana con todos los eh, participantes del Estado, ¿no? Como podemos saber, somos nosotros. Ya, este derecho fue creado para proteger en última instancia la libertad personal. O sea, a fin de que nosotros tengamos una plena libertad de gozo y de deberes, es por eso que fue creado el artículo 1. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros, las personas, dentro del bien común, podemos realizarnos, ¿no? Plenamente como somos, con la libertad con la libertad que nos caracteriza y para realizar de manera integral y cumplir con nuestro proyecto de vida, ¿no? O sea, con nuestras metas, sueños, todo lo que tengamos en nuestra vida, planes que nos conduzcan a ¿no? A una vida íntegra. Ya dice que también es el resultado de la libertad, de su libertad, conducta y comportamiento. O sea, si tenemos libertad, nosotros podemos comportarnos plenamente. Podemos hacer nuestra conducta a lo que nos plazca, ¿no? Es por eso que podemos realizar con nuestra libertad todos los sueños y metas que tenemos. Ya, y el derecho que nos da también, o sea, el derecho de cumplir, ¿no? De nuestra dignidad y el respeto a nuestra dignidad, ese es mediante este derecho. Mediante este artículo, nosotros pretendemos, o más o menos el artículo nos trata de este,
eh, de emanar, ¿no? O amparar prácticamente que nosotros tenemos el pleno respeto a nuestra dignidad, así como nosotros a nuestros prójimos y los prójimos hacia nosotros, para que nosotros o sea, podamos realizar sin obstáculos nuestro desarrollo personal, ¿no? O nuestro proyecto de vida que tenemos. Es por eso que el artículo 1 es sumamente importante para nosotros, porque se trata de nuestra defensa persona, de la defensa personal de nosotros y también como el respeto a nuestra dignidad. Así es, compañeros. Eh, para concluir, voy a que em, es el fin supremo de la sociedad y del Estado, de donde se deberá la obligación de la sociedad del Estado de defenderla y respetarla. O sea, estamos nosotros mediante este artículo, estamos netamente respaldados para poder realizarnos plenamente ante la sociedad y defender y ser respetados, ¿no? Y plenamente así como nuestro eh, respeto a nuestra dignidad, compañeros. Eso es lo que nos dice. Y creo que mi tiempo se está acabando. Tal vez una pequeña acotación más acerca de cuántas constituciones hemos tenido, ¿no? Hasta la actualidad hemos tenido 12, 11 derogadas y una vigente, ¿no? Es la cual del 93, compañeros. Nada más, ese pequeño dato y acerca del artículo uno que hablé, que está en el título uno y que está en el capítulo uno también, compañeros. Más que todo que se trata de la defensa de derechos fundamentales de la persona. Ya, compañeros, eso sería lo que es acerca del artículo uno. Creo que ya lo explayé un poco plenamente, compañeros. Muchas gracias. Muy bien, Denis. Muy bien, tu sistematización. Muy correcto. Es el primer artículo que hace de que el ser humano tenga, pues, ¿no? La consideración correspondiente. Por eso dice el fin supremo de toda constitución y a ello todas las normas se articulan en función uh, a este artículo número uno de nuestra constitución política y que está concordado también con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque es uno de los derechos fundamentales. Muy bien, Denis, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso siempre la libertad es muy importante para que la persona se desenvuelva. Por eso es de que tenemos que tener en cuenta de que nadie nos puede coaccionar, nadie nos puede decir, haz esto bajo nuestro consentimiento propio, que debe ser expresión nuestra. Bien, entonces pasamos ahora al segundo artículo. Derechos, ¿cuáles son los derechos fundamentales de la persona en base al artículo uno? Y damos paso a Jonathan Paul, a Pasacawi. Adelante, mi gran amigo. A ver, Ever, adelante. Ever, Compañeros, buenos días. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, Bueno, se te escucha perfecto, muy bien. yo, profesor, gracias. Para continuar la exposición, voy a tratar de presentarle un pequeño, ¿no? Pequeño avance. Porque, digamos, en el artículo se da bastantes puntos referidos a los derechos fundamentales de la persona. Bueno, como el propio nombre lo dice, derechos fundamentales de la persona es lo que a la persona le concierne, ¿no? Tener esos derechos. Y vamos a pasar a ver unos derechos fundamentales, ¿no? Que son previamente por la persona. Derecho a la vida y a su identidad física y moral. Bueno, aquí toda persona tiene derecho a la vida, ¿no? Desde la concepción. Así lo dice en la Constitución Política del Perú. Toda persona tiene derecho a nacer, a la vida. O sea, no puedes quitarle la vida a una persona que ya está en formación, como se diría, ¿no? Y a su integridad moral y a la identidad. En identidad podemos hablar de que muchas personas se identifican con sus
con su forma de vestir, su forma de peinarse, muchas formas, ¿no? Y nadie puede criticarte esa forma de hacer lo que quiera con ella misma. Y pasamos al derecho de igualdad ante la ley. Bueno, en aquí todos somos iguales ante la ley, ¿no? Por más que tengas dinero, no tengas dinero, por más que seas pobre, por más que seas rico, millonario, todos somos iguales ante la ley, pero esta ley aquí en el Perú como que no se cumple, ¿no? Vemos mucha desigualdad en todas partes y, y siempre es por el que tiene más plata gana, pero ya con el tiempo tal vez haremos a cumplir este derecho, igualdad ante la ley. Y el siguiente vendría a ser la libertad de conciencia y religión. Aquí vemos unos cuantos ejemplos, ¿no? De que toda persona, digamos, es libre de elegir el derecho, no, la religión que ella quiera. Puede ser mormón, hasta puede ser ateo, hasta pueden optar por una religión. Eso nadie se lo va a impedir. Gracias a eso le ampara este derecho de libertad de conciencia y religión. Y conciencia se refiere al pensamiento, ¿no? Que él quisiera poseer. Y pasamos a la siguiente, que sería libertad de expresión. Aquí toda persona tiene derecho a la información, ¿no? Como a la expresión de dicha información. Libertad de palabra, libertad de información, derecho a la comunicación. Aquí toda persona tiene derecho a comunicarse con otra persona, ya sea directa o indirectamente, como podría ser por la radio o por la televisión. Eso nadie los puede impedir porque es un derecho. Y derecho a emitir. Por ejemplo, tú tienes una información y quieres dar, pero otros no te pueden impedir a que des esa información, por lo cual tienes todo el derecho de difundirlo y todo eso. Y pasamos a la siguiente, que vendría a ser el inciso 8, ¿no? La libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Bueno, en esto, así como la propiedad sobre dichas creaciones y a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su derecho a difusión. Bueno, en aquí nos quiere decir que el derecho de creación a la libertad intelectual, o sea, toda persona es libre de crear, ser creativo, ¿no? Con su trabajo tal vez o con sus técnicas artísticas, digamos, tienes talento para el dibujo, creas arte y eres libre de expresarlo y mostrarlo al público. Eso no te lo puede quitar el derecho, no te lo puede quitar a nadie. Y, y pasamos con la siguiente, sería, toda persona tiene derecho a elegir su lugar de residencia. Aquí ya todos sabemos que las personas deciden dónde va a vivir, dónde va a formar una familia y puede ser en cualquier parte del territorio del Perú, ¿no? Puede ser en una frontera, pero siempre en cuando sea dentro del Perú, porque los derechos a tener una residencia no se emanan. Y, y bueno, y aquí sabemos que muchas personas dan a elegir su lugar de residencia, pero en lugares no adecuados, como digamos, hay personas que invaden lugares con propiedad y eso también estaría incorrecto, ¿no? Por eso es que algunas veces se les hace un proceso por invasión, todo eso. Ya, y pasamos a la siguiente, sería a trabajar libremente con su ejerción. Bueno, aquí ya toda persona tiene derecho, ¿no? A trabajar libre y escoger el trabajo que él desee o la profesión que él quiera trabajar, que él quiera desempeñarse. Eso ya nadie nos puede impedir. Tú, digamos, quieres trabajar de carpintero, está bien, trabajas de carpintero, te gusta, ya, muy bien, nadie te puede impedir. Nadie te puede imponer que trabajes digamos, te gusta la carpintería y trabajes en construcción y nadie te puede impedir eso. Y bueno, estos serían unos derechos fundamentales de la persona, ¿no? Y ya, gracias, profesor, ese sería todo. Siempre, todo trabajo debe ser siempre con sujeción a la ley, o sea, sujeto a la ley, ¿no es cierto? Dentro del marco de la
Eso se llama el marco de la formalidad. Por eso el Perú ha sido calificado como uno de los países más informales porque todos hacemos lo que queremos, ¿no? O sea, no formalizamos, o sea, no queremos estar dentro de la ley. Muy bien. Lo saltante de esto es de estos derechos fundamentales de la persona tiene que ver con tres cosas. Uno, fundamentalmente la familia, ¿no es cierto? Es en primer orden, ¿no? En segundo orden está el Estado, o sea, velar por la defensa fundamental de la persona, ¿no es cierto? Primero la familia, el Estado y finalmente la sociedad. Tres aspectos que tenemos que vertebrar, ¿no es cierto? ¿Qué rol juega fundamentalmente la familia en las primeras vidas del ser humano hasta los 18 años, ¿no es cierto? Hasta los 18 años tiene que darle protección al ser humano que está a cargo de ello o que trajeron a este mundo, ¿no? Y también el Estado también asume la responsabilidad propia si estos no tuviesen padre o hubiesen perdido por algunas circunstancias propias, ¿no? Entonces el Estado asume. En el caso propiamente del ser humano, es protegido por determinadas normas que nosotros ya los conocemos y que debemos siempre tener muy presente. Siempre pensar bien cuando se trae a un ser humano, ¿no? Entonces, por eso dicen, pues, ¿no? No te enamores con el corazón, sino enamórate con el cerebro si quieres hacer alguna travesura, ¿no es cierto? Entonces hay que pensar, querer hacer una pareja es con el cerebro, no con el corazón. Es un dicho popular muy difundido a lo largo de toda la vida. Por eso, para hacer todas estas cosas siempre hay que pensarlo con el cerebro, más no con el corazoncito, ¿no? Corazón dejémonos a un ladito, pero siempre pensemos con el corazón. Y la sociedad tiene la responsabilidad también. Por eso es que cuando ocurren muchas cosas, la sociedad a veces pone, ¿no? De conocimiento a las autoridades, está ocurriendo tal cosa. ¿Y por qué? Porque la sociedad también apoya, asume su responsabilidad. Entonces son tres aspectos que articulan para el cumplimiento de los derechos fundamentales de la persona, ¿no? O a veces salimos en protesta, en marchas, etcétera, por el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas, como por ejemplo muchos conflictos ha habido estos últimos días, a pesar de la pandemia, todo eso, tanto en Estados Unidos contra el racismo, bastantes movilizaciones, en Europa igualito. Entonces, eso es responsabilidad de la sociedad. Imagínense cómo asume la sociedad su responsabilidad, ¿no? Asume marchas contra la violencia de la mujer, etcétera. Eso es porque la sociedad toma pues en carne propia de lo que son los derechos fundamentales. Y así podemos ir comentando mucho más. Es muy interesante esta parte, cómo lo asume la sociedad, el Estado y también el ser humano en sí mismo, ¿no? Muy bien, vamos a invitar al siguiente. A ver, muy bien, felicitaciones, Jonathan Paul. A ver, a Ever La Paz Quispe. ¿Qué nos dice Ever? A ver, amigo Ever, te escuchamos. Ever, ¿no está? Se refiere a los derechos constitucionales. Numerus apertus, ¿no? Es en latín. A ver, ¿dónde está el amigo Eber? ¿Vive o no vive? A ver, pero acá no hay, no está, creo, no está, no lo veo.
John Barreda Mamani. Sí está, creo. Sí, sí está. A ver. John Barreda. Sí, profesor, buen día. Bien, muy bien. Empezamos de los derechos y económicos. Artículo 4. Muy bien, empieza este amigo John. Ya, profesor. Ya, profesor, buenos días, compañeros, ¿me escuchan? Sí, Fuerte, perfecto. claro. Muy bien, perfectamente. Ya bien, les va a hablar esto está en el capítulo 2 de los derechos sociales económicos, ¿no? El artículo 4, protección a la familia, promoción del matrimonio. Nos dice, ¿no? En el artículo 4, la comunidad y el Estado protege especialmente al niño, a los adolescentes, a la madre, al anciano, en situación de abandono. También protegen a la familia, promueven el matrimonio, reconocen a estos últimos como institutos naturales y fundamentales de la sociedad. Es lo que dice el artículo 4. Y forma del matrimonio y las causas, superación y disolución son regulados por la ley. Entonces podemos decir que la Constitución reconoce a la familia como una institución natural, ¿no? Y fundamental para nosotros, para la sociedad. Es por ello que el Estado, ¿no? A ver, John, ¿hay algún aparato que está cerca a a tu equipo? Retíralo, ¿ya? Puede ser el televisor, el Denis, volumen. apaga tu audio. Un aparato aquí. Y ahora Ya. sí creo mejor. Ahora sí, perfecto. Adelante. Ya, ya en el artículo 4 nos dice, ¿no? Que la Constitución reconoce, ¿no? A la familia como un instituto natural y fundamental para nosotros, o sea, se podría decir para la sociedad. Es por ello que obliga, ¿no? Al Estado y a la comunidad a prestarle protección. Y vamos a hablar de los principios de la protección a familia y principios de protección del matrimonio. Ya, principios de protección a la familia, ¿no? La familia debe ser protegida, dice, ¿no? Por la sociedad y por el Estado. También la familia que se protege es una sola, dice, no es el único, sin importar que su base de la Constitución sea el matrimonio o la unión de hechos. Todos nosotros o toda persona tenemos derecho, ¿no? A construir una familia y el que ejerce de acuerdo a las disposiciones correspondientes legislación interna. Principios de protección familiar, no es lo que dice. Ujú. Ahora vamos a hablar de principios de protección del matrimonio. El matrimonio debe ser reconocido, dice, como principal y no como la única fuente de la constitución de una familia. También debe fomentar la celebración del matrimonio bajo la forma civil obligatoria y propiciarse la conservación del vínculo matrimonial celebrado con algún vicio susceptible, ¿no? de convalidación. No trasciende a la
indivi- indisolubilidad del matrimonio. Entonces, hablando del matrimonio, la ley debe ofrecer, dice, ¿no? Soluciones y remedio a los matrimonios, en vez de ignorar la realidad, ¿no? Y también el sistema de divorcio nos dice, ¿no? No es destruir a la familia, sino que dar una solución, ¿no? A lo que ya no se puede o a lo que ya está roto, ¿no? Y también el divorcio es un sistema que esto compete al legislador, dice. Así lo declara, ¿no? La ley en la Constitución. Y finalmente, el divorcio sabemos que se da, ¿no? Ante la vía judicial. Eso sería todo, compañeros, profesores, sería todo. Muy bien, interesante tu exposición. Se refiere a la protección de la familia y promoción del matrimonio. Realmente esto, como hace rato les dije, hay que tener mucho cuidado, hay que pensarlo 100 veces antes de formar una familia, ¿no es cierto? Porque eso no es un juego, no es cualquier cosa como parte de la naturaleza, ¿no? Entonces somos seres humanos y debemos actuar racionalmente. Por eso les dije hace rato de que no hay que enamorarse con el corazón, sino hay que enamorarse con el cerebro. Así es que tener muy en cuenta para no generar conflictos, ¿no es cierto? Pero todo siempre dentro del marco de la ley. Hay que conocer también las normas que propiamente promueve esto, ¿no? Hay normas específicas, ¿no es cierto? A veces hay matrimonios muy mal intencionados, ¿no es cierto? O sea, matrimonios por interés, ¿sí o no? Sí hay bastante, ¿no? Bastante se ve en el mundo social estos aspectos. Entonces hay leyes específicas que esto regulan, ¿no es cierto? Si yo tengo bienes y me quiero casar con una persona que no tiene bienes y quizás este viene por interés, entonces fácilmente pues yo me caso y digo con bienes gananciales y con bienes no gananciales. Entonces yo me caso con bienes no gananciales, ¿para qué? Para que el otro no se aproveche. O sea, se respeta mis bienes y lo que nazca del matrimonio será de los dos. Así, hay cosas así específicas que hay que tener muy en cuenta en el matrimonio. Hay veces esto eh, lo tapan, ¿no? Y finalmente aparece pues con bienes gananciales y uno pierde pues todo, ¿no? Yo tengo dos carros y el otro no tiene nada. Finalmente me caso, al poco rato o al poco tiempo me separo y automáticamente un carro ya le corresponde al otro, ¿no? Eso es con bienes gananciales. Pero si yo me caso con bienes no gananciales, no tiene derecho a ninguno de los dos carros, ¿no? Claro, que se vaya, nos separamos, pero se respetan los bienes eh, primarios que uno tiene, ¿no? Entonces son cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta. Por eso es cuando este artículo de la Constitución es el marco genérico, ¿no? Pero también tenemos que conocer el marco específico, las otras normas que regulan el matrimonio. Sería mucho de conversar, pero realmente ustedes también, por su propia cuenta, cuando hagan familia, primeramente entérense del marco normativo, ¿no? Antes de contraer un matrimonio. O sea, no lo hagan apresuradamente. Por eso les digo una vez más, no se enamoren con el corazón, sino con la cabeza. ¿Ya, chicos? Entonces, damos paso ahora a ver quién viene. Luis Jesús, Canqui Condori. A ver, adelante, mi amigo. Adelante, Luis Jesús.
Profesor, disculpe, ¿mi Sí, diapositiva se observa? Creo todavía no, ¿verdad? todavía no hay nada. Ya, entonces voy a compartir toda la Ahora sí, pantalla. ahora sí, perfecto. Ya, Ya, gracias, per- profesor. perfecto. Eh, este, Artículo dale. 5. Sí, sí, profesor, artículo 5. Profesor, buenos días, compañeros, todos tengan un buen día. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el régimen legal de las uniones de hechos en el Perú. Eh, ¿Qué constituye, pues, en el artículo 5 de la Constitución Política de 1993? Rápidamente les voy a mencionar qué es lo que dice aquí. La unión estable de un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, da lugar a una comunidad de bienes que está sujeta al régimen de la sociedad de gananciales, en cuanto sea aplicable. Esto también menciona en el artículo 5, es como el concubinato. Vamos a pasar rápidamente a lo que serían los requisitos para ser conviviente, ¿no? Que nos menciona en el artículo 5. Voy a mencionarles 4 requisitos primordiales, eh, que sería, primero, para varones y mujeres, debe ser entre un varón y una mujer. Es no factible que se pueda realizar entre personas del mismo sexo. Segundo, que estas personas sean de libre de impedimento matrimonial. No debe estar casado ninguno de los convivientes. Les daré un ejemplo. Si el varón se ha casado como hace 10 años y luego se ha separado, así por así nada más, y luego está conviviendo ya con su nueva pareja, que su nueva pareja sería soltera en este caso, y pues quieren ser convivientes, ¿no? Pero no se le va a poder acceder este derecho. Y así, bueno, el tercer requisito, tiene que formar un hogar de hecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las personas, estos convivientes, tienen que hacerse ver en la sociedad como personas casadas. Un ejemplo, cuando, por ejemplo, a ver, cuando la pareja va a inscribir o matricular al niño al colegio, como representando como sus padres, y bueno, las terceras personas van a ver que estos parecieran casados, pero no están casados en sí, son convivientes con el hogar de hecho, ¿no? De que sería de hacerse ver en la sociedad como personas casadas. El cuarto requisito, tienen que ser convivientes más de 2 años, ¿no? Más de 2 años. Y esto ratifica un testigo frente al notario. Cuando el notario pide requisitos y el testigo declara, ¿no? De que si, digamos, un vecino cercano, un vecino de confianza, va como testigo y le preguntan, bueno, si esta pareja en realidad ha estado conviviendo durante más de 2 años, y el vecino va a declarar que sí, obviamente. Entonces, esto ya estaría cumpliendo parte de los requisitos. Rápidamente les vuelvo a mencionar. Uno, tienen que ser entre un varón y una mujer. Dos, tienen que tener libres de impedimento matrimonial. Tres, tienen que formar un hogar de hecho, ¿no? Como si estuvieran casados. Y esto a la vez, como cuarto requisito, tienen que formar convivencia por más de 2 años. ¿Qué derechos obtiene eh, ya al ser conviviente, ¿no? Legalmente frente a sus derechos? Prácticamente tienen derechos como si estuvieran teniendo un vínculo matrimonial. Prácticamente es igual. Uno sería, por ejemplo, alimentos entre sí, pedir alimentos entre sí, ¿no? Digamos, uno de los convivientes trabaja y el otro no. Parte de los dos tienen que compartir alimentación en común. Estas personas eh, tienen derecho como si fueran casados frente a la sociedad, ¿no? Eh, Como segundo requisito, tienen derecho a, a compartir todo un bien común, ¿no? Que formaría parte de los bienes gananciales.
digamos, si compran autos, si compran casas, o si compran terrenos, dentro de la vigencia, ¿no? de la convivencia, esto formaría ser parte del bien común entre ambas personas. Esto se declara como son los derechos patrimoniales. Ahora, por último, tenemos quién es el que declara, ¿no? Hace rato les iba mencionando los requisitos y todo eso. La pareja en sí, ¿no? Luego de convivir por más de 2 años, esto ya iría al notario, ¿no? Por forma voluntaria, sin obligaciones a ninguna de las parejas, y digamos, solicitan, ¿no? El derecho eh, a ser convivientes y, ¿no? Llenan un formulario en lo que el notario va pidiendo, pues, ¿no? Los requisitos, testigos y entre todos. Entonces, esto ya declara como parte de un derecho judicial para ser convivientes. En sí, las personas hacen esto porque no quieren casarse, pero sí quieren tener derechos como personas que si estuvieran casadas, pero en sí no es. Esto es lo que nos menciona en el artículo 5, el concubinato, y eso sería mi parte comentada, profesor. Perfecto, muy bien. Finalmente hay que terminar diciendo de que todo esto está respaldado por el Código Civil. Así que no es juegos en forma específicamente, todo este proceso del concubinato lo encontramos en el Código Civil. Por eso es de que no es un juego el hecho de convivir, ¿no? No solamente por parte del interesado, sino puede haber terceras personas que también pongan de conocimiento de que hay una pareja que está conviviendo por más de 2 años, que muchos casos el código civil es como un matrimonio automático. Entonces hay que tener muy en cuenta, ¿no es cierto? Entonces un poquito más hay que leer el Código Civil sobre esto para tener mayores referencias y no caer en juego, ¿no? Es decir, no, yo no me caso, yo conviviré 2, 3 años y después la dejo o lo dejo, ¿no? Y entonces, de eso no se trata de eso, ¿no? Ahí estamos viendo que la Constitución lo respalda correctamente y está mucho más específico en el Código Civil. ¿Ya, chicos? Entonces hay que tener muy en cuenta esas cositas para una correcta convivencia social. Tenemos que conocer tanto la norma general como las normas específicas. Damos paso a ver Leonela, caso Benito. A ver. Profesor, buenos días, ¿me escucha? Sí, perfecto, muy bien. Ok. Ya. Bueno, profesor, compañeros, primeramente que tengan una maravillosa mañana. Voy a continuar con el artículo número 6, que dice: Política Nacional de Población, Paternidad y Maternidad Responsables, Igualdad de los Hijos. Vamos a darle interpretación a cada párrafo que lleva este artículo. Siguiente, Chiqui. Ujú. Edwin. Ay, ya que nos dice, ¿no? La Política Nacional de Población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Por ejemplo, esto lo voy a interpretar, por ejemplo, esto ya empieza al momento de concebir al niño. El futuro padre o madre, o quizás ya fueron y están por sus segundos hijos, primeramente, ellos deben de evaluar su capacidad para la crianza de un niño. Y también evaluar su situación económica. Y por otro lado, también deben de pensar en la seguridad social para alcanzar un nivel de vida que le permita asegurar su bienestar y el de su familia. Ahora, reconoce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sentido, eh, el Estado asegura los programas de educación y la información adecuados y el acceso a los medios que no afecten la vida o a la salud. Por ejemplo, las personas están a libre
determinación del número de sus hijos. O sea, pueden escoger cuántos hijos, o sea, piensan tener. Pero este artículo nos dice, nos dice, ¿no?, sobre la paternidad y maternidad responsable. O sea, prácticamente, si no eres capaz de darle los elementos básicos al niño, es mejor que no los tengas. Para eso existen los métodos anticonceptivos. Pero, ojo, pestaña y ceja, la Política Nacional de Población excluye el aborto y la esterilización como método de planificación familiar. Esto es lo que dice, ¿no?, este artículo. Ya. Ahora, es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos. Los hijos tienen el deber de respetar y asistir a sus padres. Tal como tiene derecho, los deberes y responsabilidades los padres, de igual manera los tienen los niños, los hijos. ¿Ya? Ok. Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. Está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la afiliación de los registros civiles en cualquier otro documento de identidad. Esto da a entender, por ejemplo, okay, voy a poner un ejemplo de mi caso. Por ejemplo, yo tengo mis padres y pues se divorciaron y mi padre tiene otra familia, ha concebido otros hijos y esos hijos y yo tenemos el mismo derecho. Yo no soy menos que ellos, ni ellos son menos que yo. Simplemente mi padre tiene que cumplir con sus deberes y responsabilidades como progenitor. Otro ejemplo es cuando hay hijos fuera del matrimonio. Y pues ellos también tienen los mismos derechos. Siempre he escuchado cuando hay hijos fuera del matrimonio, naturalmente son un poco discriminados. Y también no, siempre vemos en las novelas y pues a esos hijos en algunas ciudades, no sé, y pues se les llama bastardo, o sea, un término más vulgar, lo cual no debería de ser así. Ahora, esta parte está prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y sobre la naturaleza de la afiliación en los registros civiles en cualquier otro documento de identidad. A ver, por ejemplo, esto quiere decir en tu DNI que te salga que tienes estos hijos fuera del matrimonio, no estaría bien, ¿sí o no? ¿O qué opinan ustedes? Yo pienso que no, porque, no sé, tal vez a la persona, por ejemplo, que lo expongan así, que sea separado, viudo. Mayormente en los estados siempre es soltero o casado. Ya eso es todo, profesor. Muy bien, excelente. Solamente hay que, cuando dices que los hijos tienen igualdad de derechos, ¿no es cierto? Cuando el padre tiene que atender, fuese su naturaleza de que provienen los hijos. Al final, también los hijos tienen que saber retribuir al padre en igualdad de condiciones, ¿ya? Porque a veces se ve en estos casos de que dicen, bueno, el papá vive contigo, ¿no? Tú sabrás cómo lo atiendes. Yo ya no tengo que ver nada, ¿no? Entonces eso no es así. Todos también al final retribuimos por igualdad al padre, ¿no? Hay un momento que ha hecho una retribución por igual a todos y finalmente también nosotros tenemos que retribuir al Padre cuando estos están ya en, en una edad muy avanzada, ¿no es cierto? Entonces, la responsabilidad también, a veces ahí escapamos los hijos, no queremos cumplir con estos deberes, ¿no? Escapamos y yo no tengo que ver nada, ¿no? Con mi papá nunca ha habido, pero sin embargo le ha pasado pensión, ¿no? Entonces, esos hechos tampoco no hay que negar en esa parte. Y el otro aspecto que hay que ver en esto también dentro, el Estado ha establecido una serie de políticas. Sería interesante conocer cuáles son las políticas sobre población. O sea, hay varias leyes sobre población,
¿no? Esto estoy seguro que mucho más adelante lo van a ver. Ustedes tienen un curso que se llama demografía. Entonces, en ese curso lo van a ver con mayor nitidez, con mayor detenimiento, cuáles son las políticas poblacionales que el Estado establece para poder, digamos, encaminar el crecimiento de la población o como también retener el crecimiento de la población. Claro, ahí a veces el Estado comete errores, caso con, por ejemplo, Fujimori, ¿no es cierto? Hizo esterilizaciones propiamente sin consentimiento de muchas personas, que ha generado de que prácticamente ya la población pueda descender. Claro, si nosotros vemos ahorita nuestro crecimiento de la población, ¿está en aumento? No está. Está más bien, está bajando nuestra población, está en decrecimiento nuestra población. Por ahí algunos expertos, como por ejemplo dicen, ¿no? De que si nosotros queremos recobrar la población joven que tenemos actualmente y para mantener ese estándar, cada pareja debería tener actualmente 6 hijos como mínimo. Eso va a ser imposible, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque cada pareja actualmente solo quiere tener 1 a 2 hijos, nada más, ¿no? Entonces eso hace de que nuestra población vaya en decrecimiento. De acá a 30, 40 años vamos a ver en el Perú netamente una población vieja y van a crear otra pandemia para hacer desaparecer esa población vieja, ¿no? Y finalmente nuestra población va a seguir en decrecimiento, no está en crecimiento. Hubo una expectativa, ¿se acuerdan? Que en el último censo por lo menos iba a llegar a 35 millones de habitantes. Realmente hecho el conteo o el censo, mm, mm, con las justas hemos pasado de 30 millones de habitantes, ¿no? Entonces eso quiere decir de que hay un descenso, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas tiene que ver, todo eso tiene que regular el Estado. Por eso se llama política poblacional. Entonces, más adelante esto lo van a hacer en el curso de demografía. ¿Cuáles son las políticas poblacionales? Es decir, ¿cuáles son las leyes que regulan el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, que es muy interesante esto, lo has analizado muy bien sobre la política nacional de población, la paternidad responsable, igualdad de los hijos, que es muy interesante esto para nosotros, ¿no? Entonces yo hay veces de juego en juego les digo a los chicos que, bueno, al menos se tiene que llevar este curso, Mariano lo llevo, y les decía, chicos, mínimo, cuando se casen, me van a hacer 6 hijos. Si no, mejor no se casen. Pero algunos me han respondido, profesor, nosotros no somos cuyes para poder tener tantos hijos, ¿no? Y como anteriormente han llegado a tener hasta 10, 9, 14 o más hijos, ¿no? Al menos los varones sentían más varones cuando tenían mayor cantidad de hijos, ¿no? Decían, yo soy hombre, ¿no? En Aymaras, yo soy chacha, decían, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo más cantidad de hijos. Ahora ya no ocurre eso, lo que manda es los recursos económicos, ¿no? Entonces, esas cositas ya mucho más adelante lo van a ver, tienen un curso llamado demografía, ¿no? Bien, chicos, muy interesante seguir analizando ahí. Ya ves, hay muchas cosas por analizar cada uno. Por eso es la Constitución, es ley de leyes. Considera aspectos de carácter genérico, pero después vienen las normas específicas. Muy bien, damos paso ahora a Rommel. ¿Dónde está el amigo Rommel Chambi? A Pasa. Claro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, mi amigo Rommel. ¿Eh? Doctor, va a disculpar tal vez que no he elaborado un material porque no estoy con mi laptop. Pero bueno, voy a dar a conocer lo que es el Te artículo escuchamos, 7. te escuchamos, te escuchamos, Rommel. ¿No? El artículo 7 vendría a ser lo que consagra los derechos de la salud. ¿Qué es esto, los derechos de la salud? Es también, más allá de que sea un derecho, también forma parte de un estatuto. ¿De qué estatuto? De los derechos económicos, sociales y culturales.
O sea, esto va más de un derecho, ¿no? O sea, que forma también parte de un estatuto. Bueno, en sí, los derechos, el derecho a la salud se concibe en qué, como que el Estado, en la actitud, tiene que ser un derecho inherente de todo ser humano. ¿De qué? De conservar una adecuada capacidad física y psíquica y social. ¿Para qué? Para que pueda permitir desarrollarse, ¿no? En la colectividad ser humano. Por ende, que este derecho es muy importante y a la vez muy primordial al ciudadano. Por eso, eh, por eso el Estado eh, hace normas para implementar políticas que puedan permitir atender a todo ciudadano que tengan problemas de salud. Este tema creo que sería muy controversial porque eh, por el tema que estamos pasando, ¿no? Que es la pandemia, por el virus del COVID, es muy controversial. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos que hemos sido vulnerados, ¿no? Ese derecho, porque una gran cantidad de personas llegaron a no recibir ese derecho, ¿no? De la salud, de que el Estado tiene que contribuir a su bienestar de cada ciudadano. Pero también tenemos que ponernos en la magnitud de los pacientes que han llegado a no tal vez adquirir este derecho por un tema mundial, ya, ¿no? Y también dentro de este artículo eh, hace, hace también dar labor social y también proteger a las personas minusválidas. Y eso lo podemos corroborar porque uno por ello es el que en las convocatorias que hace el Estado, también así como las privadas, eh, hay un, hay un, un favorecimiento, se podría decir, por los puntos a los minusválidos cuando les dan unos puntos a favor, ¿no? Porque son parte de que son protegidos por el Estado, personas vulnerables, discapacitadas. Bueno, es la parte, lo que me tocó a mí dar a conocer es el derecho a la salud. Doctor, eso sería mi Una aporte. inquietud, Rommel. ¿Cuál es la última política del Estado sobre la salud después de esta o con esta pandemia? Bueno, es un tema controversial, ¿no? Porque No, pero ¿qué ha decidido el Estado? Que ha se, dicho de que nadie tiene, muchos no tienen acceso a la salud, ¿no es cierto? Efectivamente eso. Pero esta pandemia ha hecho reaccionar al Estado y ha tomado una política última. ¿Cuál es? A ver. no se tiene conocimiento, doctor. Solamente está repasando No. todo lo que es Ahora, el... la última política es de que todos, todos van a tener acceso al seguro, es decir, al SIS. Todos. Ya no va a haber ningún peruano que prácticamente esté abandonado, porque se ha visto con esta pandemia de que muchos no estaban asegurados, por lo tanto no podían ser atendidos ni en los hospitales del Estado, ni en los hospitales del Seguro Social. ¿No es cierto? Entonces ha habido pues una controversia. Entonces la última política que optó ahora el Estado es de que todos entren al sistema de asegurado, ¿no es cierto? Al SIS, al seguro o de Integral de salud. salud. Exacto, a eso. Esa es la última política que ha optado. Entonces, de ella, sí, Pero como le decía que es un tema controversial, ¿no? Porque solamente son leyes que a veces donde no se dan al desarrollo del 100% de lo que se menciona, porque vemos que en realidad in situ muchos establecimientos como de salud no cumplen
con las facilidades de que tendríamos que, se debería cumplir, ¿no? Lo que es, lo que dice, lo que menciona el derecho. Exacto, eso no asumen con responsabilidad, pues. Efectivamente, a veces muchas normas son letras muertas, ¿no? Eso hay veces en el Perú somos campeones en normas, pero luego no se cumplen. Un poquito lo que te faltaba también hablar es sobre, porque nos dice sobre el derecho a la salud, también protección al discapacitado. También el Estado ha generado algunas normas de cómo proteger al discapacitado, ¿no es cierto? Y fácilmente eso nosotros vemos, nos damos cuenta cómo los municipios han asumido con bastante responsabilidad cuando construyen las calles, etcétera, y las vías de acceso, todo eso tiene que estar acorde fundamentalmente para el desplazamiento de los discapacitados. Entonces hay todo un conjunto de normas también que regulan la protección al discapacitado también, ¿no? Muy bien, te agradecemos tu participación y ahora vamos a invitar a Calixto Eprenchambi Condori. A ver, adelante, amigo Calixto. No lo veo, no está. No lo veo en la pantalla. A ver. No está el amigo Calixto. No entró al sistema. Entonces invitamos a Edson Armando Chambi. Edson. Sí, perfecto. Muy bien, Chambi. Edson. Ya. Profesor, buenos días. Compañeros, buenos días. Espero que se encuentren bien. Salud cada uno de ustedes. Bueno, ya pronto volveremos a los tiempos normales. Bueno, en esta oportunidad voy a exponer sobre el artículo número 9. Ahora tienen la opción. Profesor, ¿se ve mi pantalla? Sí, perfecto. Ya. Mi tema es Política Nacional de la Salud, artículo número 9. En acá nos manifiesta que el Estado determina la política nacional de la salud. Y este nos quiere decir que la política de la salud, o sea, es una política que está liderado a través de la MINSA, o sea, Ministerio de la Salud, que establece a los ciudadanos o sea, una atención correcta en su salud, ¿no? Que recibe cada persona a lo largo de su vida, como por lo puede ser lo que es las intervenciones sobre las determinadas sociales de la salud, siempre en cuando que un establecimiento el rol, ¿no?, que tienen. Pero eso es lo que nos manifiesta lo que es la política nacional de la salud. Pero si nos basamos lo que es a la realidad, no vemos eso. Si se pueden darse, compañeros, no vemos. Pienso que muchos de ustedes, por ejemplo, en esta pandemia visitaron a diferentes establecimientos de salud. Por ejemplo, yo vi un claro ejemplo, lo que es acá en Juliaca, en puesto de salud de Carlos Monge Medrano. Lo que vemos en el Carlos Monge Medrano, las enfermeras te tratan como un animal, no te atienden como tú quieres, o sea, a la hora.
pero en sí debe ser, o sea, debemos que ser, ¿cómo se llama? Las personas debemos ser a buena manera, deben respetar nuestros derechos, pero sin embargo no lo vemos eso. A veces yo pienso y digo que a veces estoy en desacuerdo con lo que es con el nombramiento, lo que es en el sector salud. Si una enfermera, un médico que ya es nombrado, se cree lo que es dueño del establecimiento y te trata como si fueras, quieres, un animal. Y aparte de eso, no te atiende como tú desees. Pero en cambio, si una persona, una enfermera o un técnico farmacéutico, lo que viene que es puede ser contratado, ellos sí. ¿Por qué? Porque ellos a diario se hacen un desempeño, se desempeñan en su trabajo, te atienden de una buena manera. Eso es lo que podemos manifestar y es un claro ejemplo, ¿no? Y pienso que muchos de ustedes, compañeros, han ido a visitarlo y es la realidad que vivimos. Y esto dice que tiene que estar normado y supervisado por el Poder Ejecutivo. Y es más, él es el responsable de diseñarla y conducirla en forma de plural y descentralizadora para facilitar a todo el acceso equitativo a los servicios de salud. Y también lo que es la política de salud nos dice que es una forma del gobierno mediante la cual rige lo que es a la sociedad. Eso sería mi participación, profesor. Gracias. Ya, muy bien, correcto, perfecto. Es eminentemente hay que tener muy en cuenta de su responsabilidad del Estado, ¿no? Del Estado en tener que vertebrar el aspecto de la salud a través de una serie de normas. El Estado ve de tres formas, ¿no? De cómo proteger la salud. Uno, a través del ministerio, o sea, a través del propio Estado. Otro, a través de la seguridad social. Y el tercero son a través de organismos privados que tenemos bastante, ¿no es cierto? Entonces son tres aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando vemos esta política nacional de salud. Entonces hay personas que propiamente tienen ciertos recursos económicos, entonces no quieren depender del Estado. Como tú lo has dicho, es la atención un poco deficiente, ¿no? No hay un buen trato. Entonces escogen el privado, ¿no? El privado. Entonces van a una clínica o están asegurados a determinadas clínicas particulares. ¿Por qué? Porque tienen medios económicos que le permite ser atendido de una manera mucho mejor al respecto de su salud, ¿no? Y el otro es la seguridad social que tenemos todos los trabajadores, que ha sido creado eminentemente para resguardar y dar atención sobre salud a todos los trabajadores del Estado, la seguridad social. Entonces, eso también no solamente a ellos, sino también a la pareja o a los convivientes, a los hijos, o sea, al final a toda la familia, ¿no es cierto? Entonces es otro aspecto. Y el otro aspecto que es el ministerio mismo, el Ministerio de Salud, el MINSA, ¿no? Que ahora va a asumir la salud de todos los peruanos, de hecho, que lo van a escribir en el CISA, Tuitich, ¿no? Si ustedes no están asegurados, automáticamente ahora van a estar asegurados en el CIS, entonces pueden recibir una atención correcta. Ojalá que así sea, que no sea como nos ha comentado nuestro gran amigo Edson, ¿no? Que lo que ha pasado, lo que ha vivido en el proceso de atención en la salud. Bien, muy bien. Ahora invitamos a ver a Catherine.
¿Está Catherine o no? A ver. Sí, profesor, buenos días, ¿me escucha? Muy bien. Así, perfecto. Ya, profesor y compañeros, muy buenos días. Yo les daré a conocer el artículo 10 de la Constitución, que es el derecho a la seguridad, donde dice, el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Siguiente, Fanicita. Mm, ya. Bueno, al igual que otros, este artículo es también no es un derecho para todos. Este artículo es de carácter prestacional. ¿Qué quiere decir con esto? Es donde el Estado tiene que atender las demandas sociales en materia de salud, en cuanto dice a la contingencia que pudiera suceder. El Estado debe dar esa atención básica, o sea, que es derecho fundamental que nos atiende a todos. El Estado debe garantizar esa protección para todos los ciudadanos, o sea, la seguridad viene a ser como una garantía de Estado, especialmente a las personas más vulnerables de la sociedad, ya sea por muchas circunstancias que pudieran ocurrir. Y todo ello se da, bueno, a través, puede ser por dinero en efectivo o también en otras formas de recursos. Por ejemplo, en estas circunstancias, por ejemplo, a causa de esta enfermedad de COVID-19, hay muchas familias, o sea, que han perdido integrantes o sea, algún familiar, ¿no? Ya sea padres, madres, y muchos de ellos o niños han quedado en la orfandad. No tienen padre, no tienen madre. Entonces, ante ello, ¿qué hace el Estado? Entonces, en este caso se presenta la seguridad social. Por ejemplo, en este caso se nos presenta un estado de necesidad, o sea, puede ser no, ya sea de desempleo, maternidad, accidentes, enfermedades, invalidez, vejez y entre otros, ¿no? Entonces, ¿el Estado qué va a hacer, por ejemplo, ahora? El Estado, en esta enfermedad del COVID-19, ¿qué ha hecho? Ha distribuido una cantidad de dinero, ¿no? Como el bono universal, el bono independiente, el bono rural, donde, donde esto va a cubrir, o sea, temas ya sea de salud, de la alimentación, de la vivienda, el abrigo, las formas, o sea, más básicas también de la educación. En esa acción el Estado está realizando una seguridad social. Bueno, entonces el Estado tiene que velar, ¿no? Se vuelve garante de todos los ciudadanos. Esto cuando, o sea, siempre y cuando esas personas se encuentren en una situación de vulnerabilidad, de una situación que es casi difícil de superar, por ejemplo, por esta pandemia. Y esto, o sea, ¿para qué? Nos preguntamos, ¿no? O sea, para que las personas puedan vivir después de lo que se les presente. Este artículo 10 tiene que ver mucho con el artículo 1 de la Constitución, donde dice que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y respeto a su dignidad, algo así, ¿no? Entonces, o sea, tiene que ver mucho, para el Estado lo más importante es la persona humana. Es por eso que tiene que velar por la seguridad social de cada uno de los ciudadanos. Eso es todo. Muy bien, excelente. Vamos a siempre tomar en cuenta algunos aspectos en torno a la seguridad social.
Bueno, y ya anteriormente hemos manifestado, hay tres aspectos que rigen, ¿no? De acuerdo a la política del Estado sobre salud. Entonces, dentro de este contexto, la seguridad social, ahora más que nunca el Estado está tomando mayor interés, ¿no? Que todos deben estar asegurados, definitivamente, para no tener esas complicaciones de que solamente tiene atención el que está asegurado y el que no se le atiende. Ahora ya felizmente se ha generalizado y creo que va a ser muy provechoso para todos. Muy bien. A ver, invitamos ahora a Juan Carlos, a ver, Choquecota. Juan Carlos, Mi sesión, profesor. Te estoy dando mi sesión. De las 9:30 hasta 11 tengo. Oh, ni para lo ya estás expongo. en... Ya, entonces vamos a ver, entonces damos paso a Profe, Efraín estoy William. en este punto. Ya, perfecto, sí, está bien, muy bien, muy bien. A ver, Efraín William, Coila, ¿dónde está Efraín? A ver, Efraín. A ver, no está en la pantalla. ¿Qué ha pasado? ¿No ha asistido? No, ahí. A ver. No, no está el amigo Efraín. Entonces, a Aurelia, Janet, a ver. Janet Flores, Palomino. Tampoco. No está acá, estoy buscando. A ver, Aurelia. No hay, tampoco no está en pantalla. ¿Qué ha pasado? No asistió tampoco. Así está. Janet Flores, a ver. Janet, ¿me escuchas? Janet, ¿me escuchas? Janet, está en pantalla, pero no. Profesor, ¿me escucha? Sí, perfecto, Janet, muy bien. Adelante. Profesor, no quiere compartir. Ay, te caso. Pero nada. Ay, profesor, no se quiere compartir. Ya me a ver. Está cargando, dice. Ya, entonces, para no hacer tiempo, voy a ir exponiendo sin diapositiva. Sí. A ver, mientras puedas Ya. hacer. Ya, bueno, ante todos, profesor, compañeros, tengan un bonito día. Espero que estén de salud muy bien. Bueno, empezando con esta explicación, me toca el artículo 13, que es educación y libertad de enseñanza. Bueno, el concepto, ¿qué dice? La educación como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros educativos y de participar en el proceso educativo. Bueno, como este artículo nos habla de, tiene tres partes, ¿ya? Primeramente está la educación, tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. ¿A qué nos referimos? Esta primera parte se refiere a la finalidad de la educación, que indica que la persona humana se desarrolla, bueno, puede ver
También puede ser al respecto, bien al respecto de, diremos, va dirigida como contenido principal a los valores y la viendo durante ya, la segunda tenemos, el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Bueno, esta nos dice, ya no tiene la finalidad del ser humano propio, la finalidad tiene del Estado. El Estado nos tiene que enseñanza, ¿no? Afirma por este motivo que debe promover, es decir, el derecho de todos los hombres a educarse con los que posee. Esta de acá nos dice que, bueno, como docentes nosotros brindamos esa enseñanza, ¿no? A los demás seres humanos. Y a la otra parte que dice acá es los padres de los centros de educación participar en el proceso educativo. Como esta de aquí se refiere a los padres de familia. Porque tanto la madre y el padre de la educación de sus hijos, ya sea en el proceso educativo, para que tenga un buen desarrollo. Por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, ya se ha implementado como es el APAFA, como decimos nosotros, es de los padres de familia que influyen, ¿no? Influyen o opinan, o corrigen también a sus hijos en su educación. Tanto eso, los tres, por ejemplo, el ser humano, el Estado y los padres de familia deben apoyar a sus hijos para tener un buen desarrollo para futuro, para ser unos buenos profesionales, tanto personas con valores, personas con desarrollo personal y así lograr un futuro para sus hijos, un bienestar para ellos mismos. Eso sería, profesor. Sí, muy interesante. Efectivamente, ¿no? El hecho fundamental tiene que ver mucho también con el artículo 1 de la Constitución, porque tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona, ¿no? Que tenga una formación integral para su desarrollo como ser humano, como ser social, ¿no es cierto? Eso es lo más interesante, una correcta convivencia social. A eso se refiere integral, no solamente eso, sino también en el aspecto de carácter físico, en el aspecto de carácter psicológico, en el aspecto de carácter artístico, o sea, en todos los aspectos hay que darle una formación. A eso se refiere la formación integral, ¿no? O cuando hablamos de educación integral, a eso es, en todos los aspectos que se pudiera dar para que el ser humano posteriormente se desenvuelva correctamente, ¿no es cierto? A eso se refiere formación integral. La libertad, efectivamente, la libertad de enseñanza, o sea, no se puede coactar a nadie, decir tú vas a estudiar tal cosa o vas a estudiar tal cosa, solamente hasta acá vas a estudiar, etcétera, etcétera. Todos tienen la libertad, ¿no es cierto? El Estado de Derecho garantiza la libertad de enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Todo lo que nosotros damos. Por eso hay cierta libertad propiamente para que los profesores puedan enseñar, la libertad de, como dicen, de cátedra en la universidad, etcétera. Pero siempre sujeto a ley, ¿no es cierto? Es sujeto a ley, no cualquier cosa también se va a enseñar. Ahora, se refiere a que los padres tengan que decidir sobre el futuro de sus hijos en forma libre, ¿no? En forma libre y que realmente y naturalmente ellos puedan ver lo más conveniente, mandar a un colegio estatal, a un colegio particular, a un colegio militarizado, a un colegio de carácter técnico agropecuario, en fin, el padre es el que va a decidir cuál va a ser propiamente lo más correcto, lo más conveniente para la formación de sus hijos. Y lo más importante en esto siempre va a ser los primeros años. Eso es lo más básico.
Bien, agradecemos la participación de Janet. Ahora damos a Fray Luis. ¿Ya? Presente, profesor. Muy bien, adelante, Fray Luis. Ya. ¿Se observa, profesor? Ya. Está bien. Profesor, Aparece el diapositivo. Sí, adelante, adelante. ya. Ya. Profesor, que tenga un bonito día, compañeros. Eh, yo voy a hablar sobre el artículo 14 de la Constitución Política del Perú. Trata sobre educación para la vida y el trabajo, ¿no? ¿Y qué nos dice primero? La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes y la educación física y el deporte. ¿Qué quiere decir que en esto? Que el proceso señala que estos elementos mínimos dispensables que deben formar parte de la educación, parte de la educación. Visto de esta manera, la sociedad ha asumido de tales habilidades requeridos con todas las personas para su completa formación, ¿no? Podemos decir. El otro nos dice que mm, prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad. Eh, También nos dice que el deber del Estado es promover el desarrollo científico y tecnológico del país. Decimos que, por ejemplo, podemos decir que el desarrollo científico tecnológico de un país es importante, mientras que sea adecuado, ¿no? Posiblemente no todos alcanzamos el mismo grado de desarrollo en esta materia, ¿no? Podemos decir, sea por falta de recursos, oportunidades o propias iniciativas, ¿no? Otro dice, la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución de los Derechos Humanos son obligados en todo el proceso educativo, civil o militar. Nos dicen que en este derecho que, por ejemplo, se trata de una obligación que debe ser respetado por parte de todas las comunidades, ¿no? Que, nos, que, que sean educado, elegido, que sea unífica en un hogar. La conciencia circular que constante el respeto tiene que ver con la moral y las costumbres, con el respeto, las valores que rigen en el espíritu de una sociedad. Pues la educación puede ser acá, por ejemplo, nos hablan de la formación ética y cívica. Eh, ya. El otro dice, la educación religiosa es imparte con el respeto a la libertad de las conciencias. ¿Qué quiere decirnos con esto? Que la educación religiosa es imparte con respeto a la libertad de conciencia. Podemos que contribuye a la consideración conveniente implementar el principio al hilo, el mismo de determinar que la religión puede formar parte del contenido de una educación, ¿no? Que la educación puede tener contenido, dos cosas distintas, por ejemplo, podemos decir, debe entenderse como la primera, que se trata de una parte de la educación. Mm, Otro dice que la enseñanza es imparte en todos sus niveles con su sujeción a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa, a los medios de comunicación social que deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral cultural. Podemos decir aquí que los medios de comunicación, ¿no? Que social de bien colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural.
podemos decir que implica incluir la responsabilidad, un apoyo y desarrollo en la política educativa, que tiene que ver con la integración social. Eso nomás sería, profesor, sobre mi artículo. Muy bien, agradecemos la participación. Y, Frey, sí, muy interesante esta parte, sobre todo en lo concerniente a la educación para la vida y el trabajo. Esto, educación para el trabajo, quien introduce a la educación peruana es Juan Velasco Alvarado, ¿no? Aquel entonces, como presidente, introdujo esto, la educación para el trabajo y asimismo también para la vida. O sea, que uno se prepare para enfrentarse a la vida, o sea, para un correcto desenvolvimiento dentro del contexto social de vida en que vive el estudiante, o en que va a vivir el estudiante, ¿no? Y se refiere al otro, los medios de comunicación. Entonces nos da algunos parámetros que ya lo ha dicho bien claro: la educación para el conocimiento, el aprendizaje de forma integral. En este caso lo está desgregando a lo anterior, lo que dijo, que la educación es un desarrollo integral. Segundo, el Estado ¿Cómo se promueve, deja de confundir? sí, este desarrollo científico y tecnológico siempre es a través de la ¿Cómo se educación. deja? Y mayormente vamos a ver en todos los niveles, desde primaria, secundaria y universidad, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cómo promueve? Entonces nosotros vemos desarrollo científico y tecnológico a través de una serie de concursos que promueve el Ministerio de Educación, lo que llamamos concursos de ciencia y tecnología. Todos los años se promueve para ver prácticamente el desarrollo de lo que es la ciencia y la tecnología en el país. Y las universidades están obligadas a eso más bien, ¿no es cierto? Bien, el otro es la formación ética y cívica, que esto es en forma obligatoria en todas las instituciones, por eso es incluso a las instituciones militares. Eso es lo que estamos cumpliendo ahorita. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos un poquito inculcando de conocimientos para nosotros ir a enseñar esto que es en forma obligatoria en el proceso educativo de esto. Por eso en las universidades también se ha puesto este curso. Se ha puesto este curso, ¿por qué? Porque dice que falta mucho que ver en el proceso de formación ética y cívica, ¿no es cierto? Bastante. Eso ya hemos visto, ya hemos hablado hasta la saciedad en el primer capítulo. Incluso hemos visto y les he comentado que en los actos públicos que hace, en los actos cívicos que hace la universidad, realmente es bastante deplorable, falta bastante formación cívica, por eso es obligatorio llevar esto. Y nosotros nos estamos preparando precisamente para poder enseñar, pero tienen que tener muy en cuenta algunos aspectos que estamos desarrollando en esta asignatura. ¿Ya? Muy bien, entonces en torno a la religión, sí, efectivamente, depende de la conciencia de cada uno y fundamentalmente también de los padres de familia. Muchos padres de familia quieren que sus hijos sean, pues, eminentemente, tengan esa conciencia religiosa, entonces desde el primer año, desde inicial, ¿no? Los ponen en colegios religiosos, ¿no? Para que puedan seguir esa secuencia, ¿no? Y algunos también tienen que de todas maneras, a pesar de que la iglesia juega ese rol ya fundamental de cómo poder vertebrar la formación religiosa, pero siempre tomando en cuenta la conciencia, o sea, su forma de pensar de cada uno de los seres humanos. En todos los niveles, muy bien, y además los medios de comunicación deben jugar un papel importante. Eso es lo que no están cumpliendo. Bueno, ahora ya por compromiso están haciendo Aprendo en Casa, ¿no? Están algunos medios de comunicación también se han unido y también están difundiendo. Pero en su mayor parte, eminentemente, estos medios de comunicación responden a un interés de carácter económico, ¿no? Y de acuerdo al interés económico, difunden sus programas y no están concatenados con la educación del pueblo peruano. Bien, entonces, este es un aspecto muy importante, ¿ya? Agradecemos la participación. Vamos a invitar ahora a
Eddie Hernán. ¿Está Eddie Hernán o no? A ver. Eddie. Vamos a ver en la pantalla dónde está. A ver, Eddie Hernán. No lo veo yo en pantalla. A ver. No lo veo. No, profesor. Ah, está ahí. Muy bien. Frank Dennis no está, ¿no? No está. Bien, entonces invitamos a Ever Alex Lipa León. ¿Está? Sí está. Profesor, muy buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Adelante, amigo. Un ratito, profesor, déjeme compartir mi pantalla, por favor. Sí. Sí, te esperamos, no hay ningún problema. ¿Se ve, profesor, mi pantalla? Perfecto. Ya, profesor, compañeros, tengan ante todo muy buenos días. El tema que me toca exponer hoy día es el artículo número 16, el cual trata sobre el Estado supervisa la calidad de la educación. Vamos a leer un poco el concepto y ya, leamos un poco el concepto, por favor. Nos dice, tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su cumplimiento y calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas. Se da prioridad a la educación en la asignación de recursos ordinarios del presupuesto de la República. Bueno, pasemos a la interpretación. En la interpretación saqué 3 puntos. El primero es que el Estado garantiza la educación en nuestro país. Es decir, que todas las personas tienen derecho a la educación, en inicial, primaria y secundaria. Incluso si has dejado la escuela cuando eras niño y ahora eres una persona mayor, el Estado también te brinda la oportunidad de que puedas culminar tus estudios mediante una educación básica alternativa, el cual en el Perú también tenemos el SEBA. También es gratuita la educación universitaria. Sin embargo, esto depende de cada uno. Hay muchas personas que quieren seguir la universidad y otras personas que no quieren seguir una universidad. También te brinda no solo la universidad, sino una carrera técnica, que son los tecnos o los cetros también, ¿no? Que el Estado garantiza. Vayamos al segundo punto. El segundo punto es que nadie puede ser impedido de recibir una educación. En este punto nos dice que una persona que es pobre o que tiene alteraciones mentales o discapacidad tiene derecho a la educación, ya que el Estado garantiza esta, ¿no? Por otro lado, las personas con discapacidad o alteraciones mentales tienen derecho a tener una educación especial. Es decir, que no todas las personas, digamos, que sufren alteraciones mentales o alguna discapacidad, tienen la opción de tener una educación especial que vaya de acorde a ellos, ¿no? Para que no se vean, digamos, una persona que es ciega, no le van a poner un libro de lectura como nos ponen a nosotros que tenemos una buena, ¿no? Por ejemplo, a ellos les enseñan lo que es el lenguaje, el braille. Vamos al tercer punto. En el tercer punto dice que el Estado asigna recursos para que la educación sea gratuita para todos. Esto más se va al tema de la repartición de economía, ¿no? Que para que se pueda emplear en el mejoramiento de la educación. Sin embargo, tenemos muchas falencias en este aspecto, ya que para este año en la educación virtual aún no se ha logrado
repartir ni las tablets ni los chips a las personas que más lo necesitan, ¿no? Al menos en nuestra región, por ejemplo, tenemos que 18.000 estudiantes han desertado a la educación virtual porque no tienen ese recurso que el Estado debería garantizar. Finalmente, quisiera el profesor que usted nos comparta luego o nos oriente o nos explique sobre la resolución ministerial 326-2020 del Minedu, que dice, que se ha aprobado, por cierto, y en su párrafo dice de esta manera: aprobar la norma técnica denominada Disposiciones que regulan y orientan los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro. Sin fines de lucro. La misma que tiene como finalidad establecer criterios y disposiciones que orienten la elaboración y suscripción de los convenios para la gestión de instituciones educativas públicas de educación básica a cargo de entidades sin fines de lucro, así como establecer las responsabilidades de los actores involucrados y garantizar el servicio educativo gratuito, oportuno y pertinente en las instituciones educativas de gestión privada, públicas de gestión privada. Tal vez nos pueda explicar este tema que ha causado bastante controversia actualmente, ya que la ley dice que la ley que estamos en el artículo 16 dice que el Estado es quien se encarga de supervisar, garantizar y brindar una educación de calidad. Bien. Bueno, eso sería todo, profesor. Sí. Muchas gracias. Muy bien. A ti, Maciel, las gracias por tu participación. Efectivamente, este es un artículo que nos orienta la forma de cómo el Estado debe hacer llegar la educación a todos los rincones del país. Por eso se llama descentralizar el sistema educativo, ¿no es cierto? Eso debe llegar a todos los rincones. Hace tiempo hemos adolecido bastante de que no llegaba con, por ejemplo, la educación a las fronteras de nuestro país y estaban pues los niños en colegios o escuelas de otros países, en frontera con Bolivia, estaban asistiendo a escuelas de Bolivia, así hemos visto en Brasil, en Colombia, etcétera, ¿no? O sea que el Estado debe de llegar a todos los rincones la educación. Y de la misma forma también la política educativa debe estar, pues, debe delinear todos los planes, efectivamente así. Este año sí tenemos una característica muy importante. Por eso en la supervisión de las prácticas, cuando me dicen, usted tiene que supervisar la elaboración de su programa curricular, su programa de unidad, su sesión de clase. Este año no ha habido elaboración de programas curriculares por parte de los profesores. ¿Por qué? Porque el Estado ha elaborado o ha planificado un texto único, ¿no es cierto?, que se imparte a través del Ministerio de Educación, que él mismo también supervisa, ¿no es cierto? ¿Cómo es la educación en casa, ¿no es cierto? Entonces son textos únicos, entonces los profesores ya no podían elaborar sus programaciones curriculares, unidades, etcétera, ¿no? Y yo le preguntaba al coordinador de prácticas, ¿y cómo vamos a hacer esto si es un texto único? Entonces, de esa forma el Estado planifica, ve la forma de cómo debe ser el contexto o el contenido propio de la educación. A eso se refiere la formulación de los lineamientos generales de los planes de estudio y los requisitos mínimos de su organización, ¿no? Entonces, eso tiene que ver. Luego, supervisar. Y finalmente, la parte que me dicen, sí, efectivamente, ahora al Estado habría que preguntarle si existe alguna entidad que no tenga fines de lucro a nivel nacional. Y yo les aseguro que no hay ninguno. Todos tienen fines de lucro. ¿Qué colegio particular, sea de carácter religioso, fundamentalmente aquellos que, como por ejemplo el Estado, ¿no es cierto?,
incluso les ayuda con una buena cantidad de docentes, ¿no? Instituciones, se llaman las instituciones paraestatales. ¿Cuáles son las instituciones paraestatales que tenemos en Puno? Tenemos el Colegio La Inmaculada, Colegio Villa Fátima, Colegio La Merced, donde el Estado pone la mitad de profesionales y la mitad ellos ponen, pero la educación debía ser en forma, si se quiere, gratuita, pero no, son los colegios que más cobran, ¿no? Entonces no hay pues una institución que no tenga fines de lucro, ¿no? No encontramos. Entonces aquí lo que hemos estado también viendo de algunos analistas en educación, de algunos que ver, y también del sindicato de docentes del SUTE, y han visto que es una nueva forma de querer privatizar la educación. O sea, el Estado quiere cada vez más deshacerse de la educación. Ha intentado por todo lado. Fujimori dijo que pasa a los municipios. No, los municipios no han querido. Y también la sociedad civil se ha opuesto también a que no pase a los municipios. ¿Por qué? Porque la Constitución bien claro dice está a cargo del Estado y punto. ¿No es cierto? Entonces, analíticamente estamos viendo de que cómo el Estado poco a poco quiere evadir de su responsabilidad, buscando entes sin fines de lucro, pero hemos visto de que a nivel nacional no existen entidades que sean sin fines de lucro, o sea, brindar local, brindar servicios, etcétera, en forma gratuita, no existe eso, jamás, no se va a dar eso. Entonces es una forma de querer privatizar. Ese es un poco que le doy la respuesta a la última parte, a la última inquietud de la resolución suprema que nos ha mostrado, ¿no? De la misma Ever Alex. Entonces, está buscando en querer, digamos, deshacerse de la educación poco a poco. A pesar de que hemos visto que la mayor cantidad de estudiantes en el Perú ya están en el sistema privado, ¿no? ¿No? Si hace años salió buena cantidad de que están en privado. Nosotros mismos, los profesores, ¿no? Es un caso, son casos peculiares, ¿no? Profesores que trabajan acá en el Glorioso, en María Auxiliadora, en la unidad, etcétera, no los tienen a sus hijos en sus colegios, sino prefieren tenerlos en un privado. O sea, hay veces el profesor mismo desconfía de su propia enseñanza que le puede brindar a su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden los otros padres de familia también desconfiar? Entonces se dan esos casos y por eso los colegios privados hay en mayor cantidad en Puno y más que todo en Juliaca. En Juliaca ustedes van a ver, hay buena cantidad de colegios privados, ¿no? Más que los colegios estatales. Entonces ustedes dense cuenta dónde está la mayor cantidad de estudiantes, privado o en el Estado. Entonces ahí los dejo pensando y filosofando, chicos. Muy bien, invitamos al siguiente, ¿eh? Profesor, Milagros, sería el último para... Sí, aló, aló. ¿me escucha? Ya, profesor, sí, me toca a mí. Perfecto, muy bien, te escucho. Adelante, Milagros. Ya, profesor, no puedo presentar pantalla porque se entrecorta. Ya, Internet no está. perfecto. Profesor. Ya, perfecto. Solo voy a dar un comentario. Adelante, adelante, Milagros, adelante, adelante. Ya, profesor. Compañeros, profesor, buen día. Yo voy a dar un comentario sobre el artículo 17, que es la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria. Bueno, la educación primaria y secundaria es obligatoria para el Estado nos dice que es obligatoria, ¿no? Pero en las instituciones que sean públicas, porque el Estado pone en disposición instituciones públicas. El Estado crea estas instituciones con el fin de erradicar lo que es el analfabetismo. Por eso es que crea, por ejemplo, en centros poblados o en zonas alejadas a la ciudad, crea lo que son colegios públicos y también pedagógicos para que así los estudiantes puedan tener una educación superior también, ¿no? Y lo que es en las ciudades, crea las universidades públicas.
para estudiantes con alto rendimiento académico, ¿no? Pero no solo basta que el estudiante tenga alto rendimiento académico, sino que también muchas veces los estudiantes no tienen buena economía. Es por eso que el Estado también pone a disposición lo que son las becas, ¿no? Para que así ayudarlo económicamente también para, para su mejor futuro, ¿no? Por eso es que el Estado promueve la creación de centros educativos. Eh, También nos dice que el Estado es quien también promueve lo que es la educación bilingüe. Como bien sabemos, bueno, en mi caso, yo cuando estudiaba la primaria en mi centro poblado, nos daban lo que son los textos en quechua. Yo soy quechista y me daban textos en quechua y nosotros escribíamos también en quechua cuando yo estaba en primer grado. Pero a diferencia en las ciudades no ponen eso. Los textos acá son en castellano y por eso es que el Estado está promoviendo a que se cumpla eso, ¿no? Promueve a que haya educación bilingüe. Y nada más, compañeros, ese sería mi comentario del artículo 17. Gracias. Más bien agradecemos la participación de Milagros. Efectivamente, acá tenemos que tener en cuenta que el Estado debe garantizar la gratuidad de la enseñanza para que de esta forma sea obligatorio, ¿no? La educación inicial, primaria y secundaria. O sea, los tres niveles. A ver, por favor, cuiden sus micros. Entonces, cuando el Estado garantiza, y para eso también tiene que ver una cosa, de que cada uno de nosotros que hemos pasado por inicial, primaria, secundaria, la hemos recibido en forma gratuita y otros lo han recibido prácticamente una educación eminentemente pagante, ¿no? O sea, se han ido a un privado y han tratado de llevar adelante su proceso de educación. En las universidades públicas también, de igual forma, ¿no? Claro, hay bastante en los años anteriores, con los anteriores gobiernos, han querido privatizar la universidad, no solamente por una propuesta eminentemente por el Estado, sino que el Fondo Monetario Internacional es la que en cierta forma delinea algunas políticas del Estado. Por eso el historiador Paulo Macera, cuando divide por etapas la historia peruana, dice solamente considera dos, independiente y dependiente, ¿no? Y como nosotros ahora dependemos de la banca acreedora interna, ellos ponen ciertas políticas. Y dentro de ellos estaba que las universidades no se debería de dar una educación gratuita, sino que debería de pagarse. Varios gobiernos han intentado, parlamentarios han presentado para que se pague, pero el problema de vida social que tenemos en el Perú no la ha permitido. ¿Por qué? Porque somos bastante belicosos. Si alguien dijera que la universidad se va a pagar, apuesto que al Estado lo ponen de cabeza, ¿no es cierto? Salen en movilizaciones. ¿Qué no harían, ¿no es cierto? Los estudiantes universitarios jamás van a aceptar que se privatice la educación pública universitaria, ¿no es cierto? Han intentado, varios han intentado, pero todos han fracasado. Todos han fracasado, ¿no? Y por eso en el Perú sigue siendo la educación universitaria en forma gratuita. Claro, por partes tenía razón también el Fondo Monetario Internacional cuando dice hay estudiantes que pueden pagar, que son hijos de congresistas, hijos de altos funcionarios, hijos de militares, etcétera, ¿no? Que tienen recursos económicos que deben de pagar. Y ellos gozan también la educación gratuita. Entonces, ahí es lo que toca un poco y pues bueno, no salió eso y finalmente sigue como estamos, ¿no? La pluralidad se da efectivamente, sí. Lo que hay que tener ahora bastante como profesionales ustedes es de que
dentro de la garantiza y radica el analfabetismo. Sí, se está erradicando eso. Después la educación bilingüe. En la región Puno, casi todas las instituciones son de carácter bilingüistas. Y ustedes tienen que tener en cuenta en eso. Entonces, las convocatorias para profesores dicen tener capacitación en educación bilingüe, ¿no? Entonces, si no tienen, no van a poder, digamos, acceder a una plaza en la región de Puno. La mayoría de instituciones, casi el 95%, lo tienen en nuestra región. La única región que no tiene educación bilingüe es en Puerto Maldonado. Entonces, los profesores que no tienen formación bilingüe tienen que ir a postular a Puerto Maldonado. Es el único, porque el resto sí lo tiene. Entonces, tienen que tomar bastante conocimiento sobre estos chicos y prepararse en el aspecto de carácter bilingüista para asumir sus responsabilidades. No solamente para eso, sino también para optar su grado académico de bachiller. También van a tener una evaluación en lengua materna también, ¿no? Para optar el grado académico de bachiller. También les va a servir también para optar, si es que van a seguir el doctorado también, porque ahí les pide una lengua extranjera y una lengua nativa, ¿no? Entonces también les va a servir. Entonces, por eso es de que mayormente se está afianzando en el Perú y sobre todo en la región, que tenemos una característica muy importante, ser una nacionalidad quechua y aymara, ¿no es cierto? Y en la selva también tenemos otras lenguas nativas, en nuestra selva de nuestra región Puno. Entonces, en esa medida, tenemos que tomar muy en cuenta y muy en serio este artículo sobre la obligatoriedad de la educación inicial, primaria y secundaria, ¿no es cierto? Todos deben de ir al colegio. Por eso es de que si todos van al colegio a educación inicial, primaria y secundaria, erradicamos el analfabetismo. Ese es el hecho fundamental. ¿Ya? Bien, chicos, hemos dicho hasta el 17, vamos a terminar con esto y vamos a retomar el próximo miércoles, ¿ya? El lunes hay un pequeño tema que con eso vamos a concluir. ¿Ya, chicos? Entonces, nos vemos hasta el próximo lunes, chicos.